Esperamos un momento a sus compañeros que ingresen y empezamos ya. Vamos a ver un poquito de historia, ¿ya? Historia de la estadística. Y luego vamos a ver su quizzes. Buenos días, profesor. Buen día, buen día. Bien, voy compartiendo la pantalla. Entonces, bien, ¿algún alumno que quiera leer? Si no, yo llamo a alguien. Ya, profesor. Muy bien, entonces, Dayana, por favor, hasta esta parte donde dice Guerrera. ¿Ya? Ok, profesor. Listo. Los antecedentes de la estadística son tan remotos como la propia sociedad humana. La estadística descriptiva tiene su origen dos miles años antes de Cristo, remontándose a las primeras civilizaciones en Egipto, China y Mesopotamia, donde se hacían censos para la administración de los imperios. Al parecer, los datos más antiguos corresponden a los censos chinos ordenados por el emperador Yao hacia el año 2238 a.C., así como otros censos de población y riqueza encontrados en Egipto y relacionados con la construcción de las pirámides. También en Egipto, Ramsés II elaboró un censo de tierras para establecer una nueva política de reparto de las mismas. Los egipcios tuvieron el barómetro económico más antiguo, un instrumento llamado nilómetro, que medía el caudal del Nilo y servía a definir un índice de fertilidad, a partir del cual se fijaba el monto de los impuestos. Posteriormente, hacia el año 555 a.C., podemos citar los censos del Imperio Romano destinados a la organización política y guerrera. Gracias. Bien, ¿alguien más que quiere leer a partir de acá? Bueno, entonces llamaré. Charre, ¿podrías leer, por favor? Ya que tienes un micro que se escucha fuerte y claro. Ya, a partir de acá, hasta el final. En la Edad Media. En la Edad Media, se produce un considerable estancamiento de las estadísticas y hay que esperar al nacimiento de las escuelas mercantilistas de los siglos 16, 17 y 18. 17 y 18. En 1660 apareció la llamada aritmética política, destinada a la descripción de sucesos propiamente políticos. Esta ciencia, que nació en la Universidad Alemana de Hallstatt y pronto se extendió por distintas universidades alemanas y suizas, fue ya denominada estadística por el alemán
shit made sense. En principio, esta ciencia tenía por objeto la mera descripción numérica de las cuestiones políticas del Estado, faltándole aún la búsqueda de leyes generales. La gran transformación de la estadística surge de su vinculación al análisis matemático a través del cálculo de probabilidades, cuyos orígenes se sitúan hacia mediados del siglo 17. Y cuyos principales impulsores fueron los matemáticos franceses Blaise Pascal y Pierre de Fermat, junto con el holandés Christian Huygens. Es entonces cuando aparecen las primeras aportaciones significativas al cálculo de probabilidades como disciplina puramente matemática. A partir de esta fecha, esta ciencia fue constituyéndose como tal y vinculándose fuertemente a la teoría de funciones durante los siglos 8. 18, 19. 19, principios del 20. Ajá, 20. Gracias a los siglos, a los logros de figuras notables, entre las que cabe destacar a Bernoulli, Leibniz, Bayes, Laplace, Chebyshev, Kolmogorov o Markov. Listo, muchas gracias. Entonces, bien, estos matemáticos, Bernoulli, Leibniz, Bayes, Laplace, Chebyshev, Kolmogorov o Markov, son matemáticos bastante importantes que han influido hoy, sí, en nuestro cálculo matemático, ¿no?, que conocemos hoy en día. Entonces, por eso es importante mencionarlos. Muy bien, entonces, sabemos que nuestra estadística o la estadística descriptiva se vio ya desde hace muchos años, ¿no? Incluso en Egipto dicen que empezó todo esto, pero seguramente tuvo un inicio anterior aún, ¿ya? Pero desde donde tenemos data es desde allí. Bien, entonces, acá nos dice, el estudio de la estadística es de carácter indispensable para cualquier profesional, debido a que es una herramienta que le será de gran utilidad para la toma de decisiones en asuntos diversos y tiene aplicación en todos los campos del saber de profesiones. ¿Por qué dice esto? Porque seguramente en algún momento todos acá vamos a hacer una tesis o algo parecido a una tesis, entonces vamos a necesitar de esta herramienta, ¿no?, la cual es la estadística. Ah, me estoy olvidando de algo, de tomar la foto. Chicos, la foto entonces, voy tomando la foto. Por favor, sus cámaras encendidas para tomar la foto. Cámaras, cámaras. Está emocionada explicando y explicando y... Bueno, toma la foto en 3, 2, 1. Ahí está, a ver, un segundo, vamos a compartir. Acá está. Exacto. Muy bien, ya compartí la foto. Listo, entonces, ¿dónde nos hemos quedado? PDF, acá está. Bien, entonces decía que todos vamos a utilizar en algún momento la estadística para poder agrupar los datos y demás, ¿no? Para poder describirlos. Muy bien, entonces nos dicen, es muy difícil establecer una cronología exacta de los orígenes de la estadística, ¿no? Tal como les mencioné, ¿no? Entonces dice, parece ser que los datos más antiguos que se conocen son los censos chinos, ordenados por el emperador Tao, antes del 2200 antes de Cristo. Tao, y cuando hablan de Tao, me hace recordar a este pequeño librito que se llama, bueno, Lao Tzu, o le dicen el libro del Tao, ¿ya? Es del Tao Te Ching, ¿ya? Es un libro bastante filosófico, ¿ya? Pero me hace recordar justamente eso. Muy bien, entonces nos dice que a lo largo de la Edad Media y hasta principios del siglo XVII, la estadística era puramente descriptiva, ¿no? Bernoulli
en dichos años y sobre todo Laplace. Dice que desarrollaron conceptos matemáticos fundamentales para la teoría estadística. El primero formula la famosa ley de los grandes números y el segundo puso en evidencia las ventajas que podría aportar el cálculo de probabilidades en el estudio de los fenómenos naturales de causas complejas. Muy bien. Ahora sí vamos a ver lo que vendría a ser la estadística descriptiva. Nos dice que la estadística descriptiva es una rama de la matemática aplicada que nos proporciona métodos para realizar un estudio de un grupo de datos, tal como nosotros hemos estado viendo para los números, ¿no? En cuanto a la recopilación, clasificación, presentación, descripción, para poder tomar decisiones o hacer alguna conclusión respecto a esos datos, ¿no? Muy bien, la primera etapa nos menciona que es la recopilación. ¿Cómo creen ustedes que vamos a recopilar o que se recopilan los datos? ¿No? Por ejemplo, para se llaman las elecciones, ahí está. ¿No? Para las elecciones, ¿cómo creen que recopilan los datos de esas encuestas? Ah, ya dije la respuesta. Se recopila mediante encuestas, ¿sí? Luego, esas encuestas lo que hacen va a ser clasificar la información. Luego, se presentan. ¿Cómo se presentan los datos? Eso sí hemos Por la visto. tele. No. Presentación de datos. ¿Cómo presentamos los datos? A ver. Temas pasados, hemos visto. ¿Cómo se llamaban? Gráfico. Los gráficos que hemos visto. Tema 3, tema 2. A ver. Gráfico de vara. Claro, con gráficos de barra, gráfico circular, entre otros gráficos que pueden existir, ¿sí? Entonces, así presentamos los datos. Luego vamos a una descripción. En la descripción nosotros lo que vamos a hacer es básicamente decir, bueno, tal dato está más arriba que el otro o tal candidato tiene más porcentaje de aceptación que el otro, por ejemplo, ¿no? Para las elecciones. Muy bien, entonces ya sabemos desde dónde vamos, desde las encuestas, luego hasta llegar a la descripción, ¿ya? Muy bien. Entonces luego vienen los conceptos previos, los cuales son los conceptos de población. Nos dice como definición que es el conjunto universal o referencial para realizar el estudio estadístico, cuyos elementos poseen la característica que se va a estudiar. Por ejemplo, para la elección del presidente de la República, ¿quién sería nuestra población? Bueno, nuestra población serían todos los peruanos que pueden votar, ¿no? Entonces sería aquellas personas peruanas de 18 años hasta 65 años, con la breve restricción, ¿no? De que ya tiene 65 años y no es obligatorio votar, ¿no? Entonces, población lo definiría solamente como peruanos que pueden votar, ¿ya? Esa sería nuestra población, ¿ya? Para resumir. Bien, muestra, dice, es un subconjunto de la población. Dice, los muestreos se realizan cuando es difícil o complicado estudiar toda la población. También se realiza con la finalidad de obtener resultados en menor tiempo y a menor costo. Menor tiempo y menor costo. Claro, porque nosotros no vamos a encuestar a todos los peruanos. Sería imposible, ¿no? Para ello es indispensable elegir una muestra adecuada o también llamada muestra representativa, ¿ya? ¿Qué representa a la población? Por eso dije representativa, de acuerdo a la característica que se viene a estudiar. Nos dice un ejemplo, dice, por ejemplo, podría ser población, conjunto de alumnos del colegio. Muestra serían aquellos alumnos que se encuentran en quinto de secundaria. Bien, nos percatamos entonces que como conjunto, la población es mucho más grande que la muestra, ¿sí? Todavía no he hecho el quizzes. El quizzes es al final, en los últimos 10 minutos, ¿ya? Ok. Claro. Bien, tipos de variables. Bueno, hay dos tipos de variable, ya sea cualitativa o cuantitativa. Cualitativa es aquella que nos expresa una cualidad. Por ejemplo, el sexo, masculino o femenino. O también podría ser el turno. Puede ser que un estudiante estudie por la mañana, tarde o noche. En general podría ser cualquier cosa que nos represente una cualidad, ¿no? Entonces, el color de los ojos, la universidad que piensas estudiar, etc. Bien, entonces nos dice, a este tipo de variables se les puede asignar valores numéricos. A eso se le llama cuantificar. Cuantificar los datos que son cualitativos.
Por ejemplo, dice, de acuerdo a la manera de utilizar los datos. Dice, un ejemplo, dice, si estamos evaluando el personal para trabajar en una mina, a la variable sexo se le puede asignar 0 si es femenino y 1 si es masculino, indicando que se prefiere el personal masculino para dicho trabajo. Muy bien, entonces de esa manera podemos cuantificar los datos, ¿sí? Entonces, asignándole números. Muy bien, variable cuantitativa. Son aquellas que pueden tomar valores numéricos. Y ahí nada más lo vamos a dejar, por ejemplo, la edad, el número de hijos, etcétera, ¿ya? Se dividen en dos, las cuales son discretas y continuas, pero no vamos a ahondar tanto en eso, ¿ya? Entonces, pasamos. Muy bien, como ya habíamos mencionado, la recopilación, la clasificación. Entonces, ahora sí, algo muy similar a lo que teníamos en nuestro librito, era esto, ¿no? Datos que estaban así, sueltos. Bien, entonces dice, el tamaño de la muestra, vamos a definir, es la cantidad total de datos. Bueno, en este caso tenemos un total de 20 datos. Por eso nos ponen que nuestro n va a ser 20. ¿Sí? Alcance. El alcance vendría a ser el intervalo cerrado cuyos límites son el menor y el mayor de los datos. Nos percatamos que el menor es 2 y el mayor es 32. Por lo tanto, definimos A igual, y ponemos el intervalo entre corchetes, 2.32. ¿Sí? Sigo, rango o recorrido. Es aquella longitud que tiene dicho alcance. Entonces va a ser la diferencia entre el mayor y el menor de los datos. En este caso, 32 menos 2. Entonces nuestro rango va a ser 30. ¿Sí? Intervalo de clase. Dice, es un intervalo que se obtiene al dividir el alcance para formar grupos de menor tamaño. O sea, del 2 al 32 todavía es muy complicado de verlo, ¿no? Entonces estarían todos los datos. No nos serviría esa clasificación. Por lo tanto, dice, dividimos el alcance en 6 intervalos del mismo tamaño. Por ejemplo, podría ser del 2 al 7, del 7 al 12, del 12 al 17, del 17 al 22, 22 al 27, del 27 al 32. Nótese que el corchete, este corchete nos indica un intervalo cerrado. Quiere decir que toma el valor del 27. Sin embargo, este simbolito que está acá al lado de este 27 es un símbolo parecido al mayor, ¿no? Entonces, eso nos indica que no está tomando el valor de 27. ¿Ya? No sé si lo habrán visto en álgebra, pero ahí los estamos mencionando. Muy bien. Y por acá también definen el número de intervalos de clase y demás, ¿ya? Pero que ya no vamos a ver esto porque si no se van a complicar mucho. Muy bien, entonces lo que nos interesa acá a nosotros va a ser esto, este cuadrito. ¿Qué nos dice este cuadrito? Bueno, para empezar, entre 2 y 7 nos dice la frecuencia, ¿no? Por ejemplo, entre el 2 y el 7, ¿cuántos valores hay? Acá dice que hay 4 valores. ¿Qué valores son? El 2, el 3, el 5 y el 6. Claro, no se ven esos valores, dado que están en este intervalo, ¿sí? A ver, entre el 7 y el 12, ¿cuántos valores tenemos? A ver, buscamos entre el 7 y el 12, y bueno, solamente tenemos al 10, ¿no? ¿Por qué no toma el 12? Porque acá dice intervalo abierto, ¿sí? Esto significa que no toma el valor de 12. Por lo tanto, solamente es el valor de 10. Y eso me representa un dato, ¿sí? Entre el 12 y el 17, 12, 12, 14, 16, 16, 16. Un total de 6 datos. Y así vamos clasificando cada uno de los datos, ¿sí? Muy bien. Si yo les preguntara, ¿cuál sería la moda o dónde se ubicaría la moda de estos datos? Terribles años estaban. ¿Cómo? ¿En qué intervalo? ¿En qué intervalo está la moda? No sé. ¿O cuál es la moda? 4. Viendo los datos acá, ¿cuál es la moda? A ver, 32. 32, no. ¿Cuál es nuestra moda? ¿Cuál es la definición de moda? A ver, ¿qué se acuerdan? 16, ¿no? 16 sería nuestra moda. Bien, nótese que el 16 va a estar dentro de este intervalo, del 12 al 17. Bien, la frecuencia es 6, ¿no? Por lo tanto, decimos, podríamos haber dicho también, que nuestra moda estaría en el intervalo entre el 12 y el 17. ¿Sí? Ya.
Bien, luego nos definen con respecto a marca de clase y algunos otros conceptos estadísticos que aún todavía no los vamos a tocar, ¿ya? Lo que sí quisiera resaltar es la frecuencia, ¿no? Se le denomina frecuencia a la cantidad de veces que se repite un dato, ¿sí? Nos dice, es la cantidad de datos u observaciones. Bien. Y se le llama frecuencia absoluta simple, ¿ya? No vamos a ver la acumulada, no se los voy a mencionar, entonces lo pasamos. Este H tampoco lo vamos a ver y este H tampoco. Ujú. Entonces, repasando, miren, acá tenemos... Profe, qué horrible sueño me da. Sí, me imagino. Es bastante teórico, pero así es, ¿no? Entonces, las presentaciones gráficas. Tenemos el diagrama de barras, Profe, ¿cuántas hojas son de eso? el diagrama de sectores. Son 144, creo. No. Esta página y se acaba. Tranqui. El diagrama de sectores, que ya hemos visto, ¿no? Y por último están los histogramas. Dice, los histogramas se utilizan para representar tablas de frecuencia con datos agrupados en ciertos intervalos. Dice, si los intervalos son todos iguales, cada uno de ellos es la base de un rectángulo cuya altura es proporcional a la frecuencia que corresponde. Por ejemplo, tenemos lo siguiente. Entre el 0 y el 5 tenemos ciertos valores, ¿sí? Acá están, 4 valores, ¿no? Entre el 5 y el 10 tendremos 7 valores. Entonces nos dice, el polígono de frecuencias va a ser uniendo aquellos puntos medios de los rectángulos, ¿sí? Punto medio del rectángulo, vamos uniendo, y se forma el llamado polígono de frecuencias. ¿Algo más que tengamos que ver? No, nada más creo. Suficiente. Entonces, ahora sí, voy a pasarles su quizzes, ¿ya? Bien, vamos con el quizzes. Ya, yo sé que de repente ha sido un poquito aburrido, pero verlo, que ustedes vean ahora este capítulo, entonces les va a servir un montón para que cuando vean más adelante el capítulo de estadística ya no tengan ningún problema. A ver, vamos a ver. 20 preguntitas son acá, mucho. Ah, ya, antes de ver el quizzes, voy a compartirles un Excel para que vean cómo se puede hallar ya esto. Eso lo podemos hacer. Sí, podrían. A ver. Profe, estaba nada sueño cada vez que hablaba, profe. Imbécil. Ya, a ver. Vamos a ver. Las notas de los alumnos. Vamos a ver, por ejemplo. Hugo se Podríamos va poner a 10, 15, 18. Ya. La frecuencia. Vamos a poner que hay 4 veces el 10 que se repite 2 veces acá y 3 veces acá. Bien, si por ejemplo les pediría hallar el promedio de dichas notas, el promedio lo calcularían de esta manera, multiplicando la nota por la frecuencia y así cada uno, ¿no? Nota por cuántas veces se repite más nota por cuántas veces se repite y dividido entre el total de datos. ¿Cuánto es el total de datos? Bueno, es la suma. No, 6 no. Serían 9. Ahí está. ¿Sí? 9. La suma de todos esos datos. ¿Qué viene a ser la frecuencia? ¿Sí? Y ahí está. ¿Por qué 9, profe? ¿Por qué vendría a ser esto? Mira. A ver, voy a ponerle acá. Suma. Estos datos. Ah, ya. Estas son las frecuencias, ¿no? Son todos los datos que tenemos. Muy bien, entonces así podríamos hallar Profe, nuestro promedio. ¿y ahí se Sí, puede dime. quitar los ceros? O sea, quitar los ceros. ¿Quitar los ceros? ¿Qué ceros? Ah, ya. Te refieres a esto, ¿no? Decimales. Ah, para achicarlo, ¿sí? Sí, podemos hacer eso, ¿no? 13,77. Entonces, ya, lo hago porque hay un problema que está muy similar. Bien, entonces ahora sí, les paso el quizzes. Son 20 preguntitas. Bien, comparto el quizzes entonces. Tan. Profe, ¿es obligatorio el quizzes o no? Y es obligatorio para saber Ajá, si es que se ha entendido porque o no no. puedo entrar porque estoy en celular y se me va a laguear, profe. Entra nomás, no importa, así te salgas de la sala de Zoom. Me importa más que des el quizzes a que estés acá en la sala, no te preocupes. Ah, antes de que den el quizzes, compartan por favor su camarita para tomar la foto del libro.
¿Sí? Lo que hemos hecho en el libro. Ya, antes de empezar el quizzes. Página, profe. Cualquier página, la que se vea más llenito, ¿no? Antes de empezar el quiz, por favor, vamos a tomar la foto del libro. Entonces, 5 segundos, 4, 3, 2, 1 y screen. Listo. Muy bien, ahora sí, por favor, ingresar al quizzes. Primero en entrar. Muy bien, ingresen, Sí, ingresen. profesor. Bien, son 20 preguntitas. Ya les mencioné, tienen unos 10 minutitos. Yo creo que sobrado. Bien. 10 segundos y empezamos. Cuatro, 3, 2, 1. Bien, se van uniendo los que faltan. Profe, comparta pantalla para ver. ¿Cómo? Comparta pantalla. Tómense su tiempo, no marquen por marcar, por favor. Profe, yo recién me uno. Vale, vale. Adelante, tienen todavía 10 minutos acá.
Bien, como les dije, tómense su tiempo. Todavía queda tiempo del quizzes. Sé que son varias preguntas. Si tienen alguna duda con alguna pregunta, me dicen, ¿ya? Pero sí sé que alguna está un poquito, se ha pasado, ¿no? Profe, recién voy en la 10. Está bien, está bien. Hay tiempo. Como les digo, igual si tienen dudas, me preguntan para ayudarles a interpretar. Yo lo terminé, profe. Bien, bien. Su internet de Colombia hasta que falla, ¿no? Bastante. Henry sale. De hecho, su conexión es inestable a internet y el que se lo ha botado. Pucha. Qué sad. Dice, no se puede conectar con Kiss. Comprueba si hay problemas con la configuración, con el internet. Bueno. Profe, siempre lo mismo, profe, siempre dicen y después se colocan tercer puesto, segundo puesto cuando vuelven a entrar. Entonces, Profe, no se sorprenda si lo ve en segundo puesto. Vale, vale. Bien, algunos o creo que varios ya han terminado, entonces tienen, si les quedó alguna duda, me preguntan. Bueno, tenemos más del 50% de precisión, eso está muy bien. Por eso les decía, tómense su tiempo nomás. Profe, iba ganando por un montón y no sé qué hizo la dama que me sobrepasó por mucho, profe. Iba ganando por
5.000 creo, profe, y me pasó, profe. Va ganándome por 9.000 ahora, profe. Bueno, así es, ¿no? Pedro, ¿despertaste? Profe, qué difícil. Es que me rajo el cerebro. Está No bien, el está bien. tiempo. Y mal todavía. Bien, nos quedan 2 minutitos. Espero que la clase haya sido de su agrado y que les haya permitido comprender todos esos conceptos. Chicos, nos queda un minutito, entonces ahí ya saben que nos quedamos. Profe, no puede pasar hambre. Profe, espere, Todavía espere. no, Ah, no, nomás. el quiz lo voy a dejar allí, no se preocupen. O sea, por eso les digo, tómense su tiempo nomás. Unos 5 o 10 minutos Profe, más lo fallé dejo en ahí el quiz. poquito, profe. Iba primer puesto, profe. ¿Cómo perdí, profe? Sí, 11:15 o 11:20 a lo mucho estoy cerrándolo, ¿ya? Listo, entonces, Al cuídense menos mucho, quedé chicos. segundo puesto. Ojalá nadie me lo quite. Con mi suerte. ¡No! Ya. Voy a salirme Por de esto, ahora. profe. Estoy topeando un montón, profe. La vez pasada también saqué primer puesto en la clase No, de ayer. profe, qué difícil. En el curso de física saqué primer puesto.